Buen día con todos. Mi nombre es Jean-Pierre Arias, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en esta oportunidad les voy a brindar el repaso de anemia. Estos son los objetivos de la sesión: conocer la definición de anemia y su clasificación, reconocer los distintos escenarios de pacientes con anemia mediante casos clínicos y finalmente integrar lo aprendido con esquemas y resúmenes sobre el tema. El índice que vamos a tocar el día de hoy es primeramente ver unas cuantas generalidades y cómo identificar la anemia y luego identificar, o mejor dicho, resolver casos clínicos y verificar los diferentes tipos de anemia que existen. Primero empezamos con las generalidades. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, que es la definición. ¿Qué es anemia? Se define por la disminución de eritrocitos en plasma y se puede medir tanto con hemoglobina, hematocrito o recuento de eritrocitos. Normalmente, ¿cuál es el parámetro estándar que utilizamos? La famosa hemoglobina. Y justamente acá tenemos sus valores normales. En hombres se considera anemia cuando está por debajo de 13, en mujeres por debajo de 12 y en embarazadas por debajo de 11. ¿No? Recordemos que las embarazadas hay un aumento de la volemia y por lo tanto hay una hemodilución. Entonces alcanzan valores mucho más bajos. Acá en la imagen de la derecha tenemos los componentes de la sangre. Recuerden que no toda la sangre está compuesta por eritrocitos, o sea, por el hematocrito, sino también tiene otros componentes como el plasma, leucocitos, plaquetas y las otras series de la sangre. Pero buena parte es compuesta por los eritrocitos como tal. ¿Qué otras características son importantes y relevantes y que debemos conocer cuando evaluamos a un paciente con anemia? Que la hemoglobina va a variar por diversos factores, ya sea el sexo, como estábamos viendo en hombres y mujeres, la edad. No es lo mismo una hemoglobina de 12 en un recién nacido que en un paciente adolescente o adulto, la raza y la altitud. Y lo pongo altitud en color rojo porque, como ustedes se podrán dar cuenta, a nivel de, pongamos un ejemplo, 2500, 3000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno disminuye y por lo tanto, de manera fisiológica, los niveles de hemoglobina tienden a aumentar para poder compensar esa disminución del oxígeno. Entonces, pacientes que vienen, por ejemplo, de la sierra, que están a altas altitudes, valga la redundancia, tienen un nivel de hemoglobina mucho más alto y eso puede ser normal. En cambio, una persona que vive en el llano a nivel del mar tiene una hemoglobina mucho más baja y también se considera normal. Recordar también que el glóbulo rojo o eritrocito tiene una vida media de 120 días y no tiene núcleo. Es una de las pocas células del cuerpo humano que no tienen núcleo. Y acá hay otro concepto importante y es la eritropoyetina, que es justamente la hormona que va a promover la eritropoyesis, o sea, la formación de glóbulos rojos. Importante mencionar que es producida en el riñón. ¿Y por qué digo esto? Porque si tenemos a un paciente con falla renal, o sea, un paciente, pongamos el ejemplo, con enfermedad renal crónica de larga data, puede que tenga anemia porque como el riñón ya no funciona, no está produciendo una cantidad adecuada de eritropoyetina. Y por lo tanto, no está incentivando la médula a que produzca más glóbulos rojos. ¿No? Entonces por eso es importante tener en cuenta todas estas características que les estoy mencionando. Acá en la imagen de la derecha tenemos lo mismo, ¿no? Como a nivel de la altitud va habiendo un aumento de la síntesis de hemoglobina. En cuanto a la clínica, ¿qué características o qué signos y síntomas podemos evidenciar en un paciente con anemia? Pues lo vamos a catalogar todo dentro de un síndrome, el famoso síndrome anémico, que en muchos casos, cuando recién es incipiente, puede ser de manera asintomática, o sea, el paciente puede que no tenga ninguna molestia. Conforme va aumentando y va progresando la anemia, el paciente puede empezar a presentar cierto grado de síntomas, como por ejemplo puede empezar a tener palidez, somnolencia, dificultad respiratoria, fatiga, y como nosotros sabemos, si no hay hemoglobina, tampoco hay mucho oxígeno que se esté distribuyendo a los tejidos. Por lo tanto, el paciente va a comenzar a entrar en un estado hiperdinámico. Como mis órganos no están recibiendo el aporte de oxígeno necesario, el corazón va a empezar a bombear más fuerte y más rápido. ¿Y eso cómo se va a ver traducido clínicamente? Como taquicardia, como palpitaciones, inclusive en algunos casos se puede ver un soplo sistólico funcional. Todo, todas las etiologías que causan anemia tienen este mismo síndrome, pero ya veremos más adelante que algunos tipos de anemia tienen ciertas características particulares, pero en general todos corresponderían a este listado de características clínicas. Bien, ahora, habiendo ya mencionado unas cuantas generalidades, es importante hacer esta aproximación. ¿Cómo yo evalúo a un paciente que viene con anemia?
¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico, el tratamiento y ver la etiología? Bueno, primero hay algunas cosas básicas que tenemos que pedir sí o sí cuando viene un paciente con hemoglobina baja. Obviamente el hemograma, ¿no? Porque allí vamos a evidenciar la hemoglobina, pero adicionalmente vamos a ver otros parámetros. Los eritrocitos, el hematocrito, las constantes corpusculares, que son muy pero muy importantes, y ahora vamos a ver por qué, y los reticulocitos que son igual de importantes. ¿Ok? Vamos a después desglosar cada uno. Y un frotis de sangre periférica que muchas veces no se pide, pero debería pedirse de rutina porque también nos aporta información valiosa acerca de la etiología del al cuadro anémico. ¿Ok? Entonces no se olviden estas dos cosas, hemograma y frotis de sangre periférica. Primero vamos a desglosar un poco lo que es el hemograma con las constantes corpusculares y los reticulocitos. Y luego el frotis. Del hemograma ustedes ya conocen los parámetros de hemoglobina y hematocrito. Entonces vamos a profundizar ahora en las constantes corpusculares, que justamente son dos las más importantes. El BCM y el HCM, que justamente como vemos acá en la imagen de la derecha, esto es un hemograma. Y aquí justamente en este cuadro de color rojo he prácticamente encerrado las constantes corpusculares que existen. Pero son dos las más importantes. El BCM o volumen corpuscular medio prácticamente te mide la media del volumen individual de los eritrocitos. O sea, prácticamente el promedio de todos los glóbulos rojos, cuánto es su volumen. Y el HCM es prácticamente te mide el promedio de toda la hemoglobina que contiene un glóbulo rojo. ¿Ya? Si ustedes quieren saber la fórmula, cómo calcular esto, está acá. Pero no es tan relevante que se la memoricen. Lo más importante es saber sus valores normales. ¿Ok? El BCM tiene un valor aproximado entre 80 y 100. ¿Ya? 80 y 100 femtolitros. Que es los valores de referencia que la mayoría de laboratorios tienen. Y el HCM entre 27 y 34. Es como que el valor normal. ¿Ok? Eso es lo que sí tienen que saber sí o sí son esos dos intervalos. Ahora, para explicarlo un poco con imágenes, ¿cómo relacionamos el BCM y el HCM? Ya les dije que BCM te mide volumen y el HCM te mide hemoglobina. Entonces acá, si nosotros hacemos un cuadro y juntamos ambas características, podemos ver lo siguiente. ¿Ya? Lo normal es que un glóbulo rojo sea normocítico y normocrómico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga un tamaño normal, o sea, adecuado, y que además tenga una cantidad adecuada también de hemoglobina, que es como veríamos en el cuadro del centro, ¿no? Este glóbulo rojo que estoy encerrando sería un eritrocito normal. Buena hemoglobina, buen volumen. Cuando nos desviamos hacia un lado o hacia el otro, izquierda, derecha, arriba, abajo, ya vamos a entrar a las alteraciones. Cuando un glóbulo rojo pierde su hemoglobina y entramos en un cuadro anémico, ya comienzan a ver estas alteraciones. ¿Cuál es el caso más típico y el que vamos a ver aproximadamente en un 70-80% de los casos? La famosa deficiencia de hierro o anemia ferropénica, que se caracteriza por tener glóbulos rojos microcíticos hipocrómicos. ¿Qué quiere decir eso? Microcíticos, que son más pequeños de lo normal. Si ustedes comparan un glóbulo rojo normal con uno en un caso de anemia por deficiencia de hierro, ven que el ferropénico es mucho más pequeño y también es mucho más pálido. Eso es la famosa hipocromía, porque no tiene tanta hemoglobina, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al cuadro de acá arriba, veríamos que un microcítico es este de acá, que es más chiquito, y adicionalmente es hipocrómico, porque tampoco tiene tanta hemoglobina. A medida que un glóbulo rojo se va haciendo más hipocrómico, va perdiendo hemoglobina y se va volviendo mucho más pálido. Y a medida que un glóbulo rojo se va haciendo más chiquito, se va volviendo microcítico. ¿Ya? Y con el lado opuesto sucede lo contrario, ¿no? Si es mucho más grande sería macrocítico y si tiene más hemoglobina sería hipercrómico, se ve mucho, mucho más rojo. ¿No? ¿En qué casos podríamos ver eso? Por ejemplo, en la policitemia, ¿no? Cuando tenemos más hemoglobina de lo normal. Otro parámetro estándar que tenemos que evaluar sí o sí son los reticulocitos. ¿Y qué son los reticulocitos? Seguramente ya lo hemos estudiado cuando estábamos viendo fisiología de la sangre. Es que justamente los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros, ¿ya? Que son unos glóbulos rojos o son precursores antes de que los eritrocitos salgan a la sangre periférica, ¿no? Y se transporten por el torrente sanguíneo. Hay un parámetro que va a permitir evaluar si hay una buena cantidad de reticulocitos, que es el índice de producción de reticulocitos o medular. Lo van a encontrar con siglas como IPR o IPM. Cuando nosotros tenemos una pérdida sanguínea, automáticamente la médula ósea va a querer compensar esa pérdida y va a comenzar a producir más reticulocitos. Nosotros podemos medir eso mediante este índice, que debería salir un valor más de 2. Si leo un hemograma
y veo que tiene un IPR más de 2, significa que la médula está compensando esa pérdida. Estamos produciendo una cantidad adecuada de reticulocitos. ¿Y por qué es importante evaluar este parámetro? Porque va a diferenciar a la anemia en dos grandes grupos. Si es una anemia de tipo regenerativa o si es una anemia de tipo arregenerativa. ¿Ok? Dos ejemplos característicos. ¿Cuándo es una anemia regenerativa? O sea, ¿cuándo está funcionando la médula ósea? Cuando, por ejemplo, tenemos una hemorragia, ¿no? Una persona, no sé, tiene una hemorragia digestiva y está perdiendo sangre por las heces. Automáticamente la médula ósea va a comenzar a compensar y va a comenzar a producir más reticulocitos. O sea, la médula ósea funciona. Ejemplo de regenerativa. ¿Cuándo sería un ejemplo de arregenerativa? Cuando, por ejemplo, tenemos deficiencias de los componentes de la hemoglobina, por ejemplo, o de la sangre en general, ¿no? De los eritrocitos. Por ejemplo, el hierro, la vitamina B9 o la vitamina B12, ¿no? Ustedes saben que el hierro es importante para poder formar el anillo hemo, ¿no? El anillo M. Y poder transportar el oxígeno. Si yo no tengo hierro, no voy a poder formar nuevos eritrocitos. Y por lo tanto, la médula no va a poder suplir y compensar esa pérdida. Entonces, una anemia ferropénica sería una anemia arregenerativa, porque no puedo compensar esa pérdida. Es por eso que a un paciente, cuando no tiene hierro y le damos el hierro, los reticulocitos que van a hacer van a comenzar automáticamente a elevarse. ¿Por qué? Porque ya tiene su sustrato, que era el hierro lo que le faltaba. Por lo tanto, en una anemia ferropénica vamos a poder evaluar si está funcionando el tratamiento evaluando los reticulocitos. No, pero eso ya lo vamos a detallar más adelante. Igual, acá está la fórmula, cómo ustedes pueden calcular el IPR en caso no se los den y solo les den los reticulocitos. Básicamente es una corrección dependiendo del hematocrito del paciente, ¿no? Para ver cuánto es la vida media del reticulocito en sangre periférica. Y otra cosa importante, como lo ven acá abajo, ¿no? Son los primeros en aumentar cuando se evalúa la respuesta al tratamiento de la anemia. Ya, eso es muy, pero muy importante que se lo graben. ¿Cuál es el primer o qué es lo primero que ustedes pedirían para ver si está funcionando el tratamiento? Reticulocitos, ¿ya? Antes que cualquier otra molécula. Y finalmente tenemos el frotis de sangre periférica, que como se podrán dar cuenta en la imagen de la derecha, sacamos un poquito de sangre del dedo de una persona, lo ponemos en una lámina y lo vemos bajo el microscopio. Lo que vamos a ver va a ser básicamente glóbulos rojos, ¿no? Que son los eritrocitos que vemos acá. Y va a permitir identificar bastantes cosas, sobre todo la morfología y el tamaño de los eritrocitos. Y acá tenemos unos conceptos que no podemos pasar por alto, como por ejemplo la anisocitosis, la poiquilocitosis y la policromatofilia. La anisocitosis quiere decir qué tanto ha variado en el tamaño, si hay mucha variación en el tamaño de los eritrocitos. La poiquilocitosis es una variación, pero en la forma, y la policromatofilia es el aumento de eritrocitos inmaduros, como por ejemplo reticulocitos. ¿Por qué? Porque los reticulocitos al tener todavía nucleolo se van a ver de un color diferente. ¿Ya? Policromatofilia es varios colores. Entonces es por eso que es muy pero muy importante que tengan siempre presente estas características, ¿ya? Acuérdense siempre. Yo veo un frotis para ver el tamaño y la forma. Y de repente, otro componente que ustedes van a encontrar en un hemograma es este de acá, el RDW, o el también llamado IDE en español, que es el índice de dispersión eritrocitaria o índice de anisocitosis. ¿Qué te quiere decir eso? Que aproximadamente menos del 15%, que es lo normal, de todos los glóbulos rojos que están acá, deberían tener diferente forma. Si pasa ese límite, eso quiere decir que hay muchos eritrocitos que tienen diferente tamaño y el valor de dispersión se eleva por más de 15, significa que hay un índice elevado y eso se puede ver en casos de anemia ferropénica, ¿ya? Sobre todo en anemia por deficiencia de hierro. Entonces este índice te sirve para evaluar si es que un paciente puede tener déficit de hierro, básicamente. Otra cosa, ¿no? Lo que le está mencionando. El frotis de sangre periférica te ayuda a evidenciar la morfología de los eritrocitos. Y de acuerdo a la morfología que hayes, tú puedes más o menos orientarte hacia una etiología determinada. Por ejemplo, si acá vemos por poner algunos ejemplos, ¿no? Acantocitos, que son estos que tienen como espículas, ¿no? Podemos identificar que hay alguna patología, como por ejemplo una uremia, ¿no? O los esquistocitos, que por ejemplo lo vamos a ver en algún tipo de anemia hemolítica, como vamos a ver más adelante, ¿no? Igual los esferocitos, en algunas otras patologías como esferocitosis, y así sucesivamente podría ir detallando cada ejemplo, ¿ok? Entonces por eso muy pero muy importante que ustedes tengan presente siempre pedir un frotis de sangre.
porque te va a permitir orientarte hacia determinadas etiologías. Listo. Habiendo ya empezado con este preámbulo y ya ustedes sabiendo un poco más qué es lo que deben pedir y qué es lo que deben evaluar en un paciente con anemia, vamos ahora sí a desglosar los distintos tipos, o los más importantes en verdad, tipos de anemia, y vamos a entender sus conceptos generales. Y lo vamos a hacer mediante casos clínicos, ¿no? Acá antes primero quiero hacer la distinción, ¿no? ¿Cómo clasificamos o cuál es la forma más práctica de cómo podemos aproximarnos a la anemia con este cuadro de acá? Dependiendo del volumen corpuscular medio o el BCM. Por eso les dije que era muy importante que lo sepan. Podemos tener una anemia microcítica que sea menos de 80, normocítica entre 80 y 100 y macrocítica que sea más de 100, ¿no? Entonces, o sea, en base a esos tres grandes grupos, nosotros podemos diferenciar o permitir discriminar qué tipo de anemia es a la cual nos estamos enfrentando. ¿Ok? Entonces vamos a ir detallando las etiologías más importantes de cada grupo. Vamos a empezar por la microcítica, que es más del 50% de los casos que van a llegar siempre a consulta o emergencia en un hospital o un centro de salud. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con los siguientes casos clínicos. Tenemos acá la pregunta 1. Tenemos un paciente masculino de 60 años con antecedente de cáncer de colon que fue a consulta porque hace 6 meses tenía cansancio y fatiga en el trabajo. Hace un mes empezó a consumir hielo de manera desproporcionada, un dato importante. Y al examen físico se observan las mucosas y conjuntiva pálidas, así como colonitis y glositis, y se tiene el hemograma. ¿En qué sospechan ustedes? Les voy a dejar unos segundos para que marquen la respuesta y de allí vamos a explicar el caso. Ok, si ustedes dijeron anemia ferropénica, pues están en lo correcto. El caso es un caso típico de anemia ferropénica. Entonces vamos ahora a explicar las características clínicas más relevantes y también cómo hacer el diagnóstico, ¿no? En este caso era por una ferritina disminuida. Anemia ferropénica es, por así decirlo, como les había dicho al inicio, el 70 al 80% de los casos que van a venir a consulta. La mayoría de casos de anemia se ocasionan por deficiencia de hierro. Es sencillo decir que una persona tiene deficiencia de hierro, pero allí no queda la cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar por qué el paciente está teniendo deficiencia de hierro. Entonces la etiología se va a dividir en 4 grandes grupos. El primero es por una demanda incrementada. Por ejemplo, los niños que están en crecimiento o las embarazadas que están gestando a un feto tienen demandas incrementadas y van a necesitar mucho más hierro de lo que consume una persona normal. Dos, la disminución de la ingesta, ¿no? Por ejemplo, los niños desnutridos, los niños que no tienen para comer, sí pueden tener un déficit carencial de hierro. Tres, la disminución de la absorción. Ustedes saben que el hierro es importante, ¿no? Para la absorción a nivel de lo que vendría a ser el duodeno. Entonces, pero muy importante esa característica. Pacientes que no puedan o tengan algún problema de malabsorción pueden tener anemia ferropénica. Igual, problemas a nivel gástrico, porque ustedes saben que el ácido clorhídrico permite una mejor absorción del hierro. Si nosotros tenemos un problema que afecte el ácido clorhídrico o su secreción, también va a afectar a la absorción de hierro indirectamente. ¿Ok? Importante por eso que sepan la fisiología del hierro. Y 4, por pérdida sanguínea, lo que ya le estaba mencionando, una hemorragia intestinal o simplemente, por ejemplo, algo más evidente, ¿no? Que una persona se haya cortado y tenga una gran herida y esté sangrando y esté perdiendo sangre, ¿no? También, todo tipo de hemorragias. La fisiopatología, como ustedes sabrán, ante una deficiencia de hierro, no hay una adecuada producción de la hemoglobina porque el hierro, el grupo M no se puede formar adecuadamente y eso disminuye la producción de glóbulos rojos. En cuanto a la clínica, obviamente tendremos el síndrome anémico que les había explicado al inicio, pero adicionalmente hay algunas cosas particulares que vamos a ver en deficiencia de hierro. Podemos evidenciar una glositis atrófica, que es esta lengua grande y gruesa. Vamos a evidenciar la coiloniquia, que es el dedo en forma de cuchara, que como estábamos viendo normalmente los dedos tienen una convexidad, ¿no? Son convexos. En cambio acá en la coiloniquia es un dedo con una uña cóncava, ¿no? Como que si tuviera una excavación. Eso se denomina coiloniquia y es característico de esta patología. Alopecia se comienza a caer el pelo. Queilosis, que son estas cicatrices que se ven en las comisuras labiales de ambos extremos. Y el famoso pica. ¿Qué es el pica y por qué lo pongo color rojo? Es justamente la ingesta de alimentos que normalmente no son comestibles, ¿no? Por ejemplo, el paciente que decía en el caso, que comenzaba a comer un montón de hielo.
¿no? Algo que claramente no es comestible, o bueno, el hielo solo por sí no, siempre se mezcla con algún jugo o alguna bebida, ¿no? Pero por sí solo no suele ser algo que se suele comer. O por ejemplo, casos ya más extremos como tierra, arena, cualquiera de esas cosas que no son comunes, se engloban dentro de pica. El síndrome de piernas inquietas, claramente, como dice su nombre, una persona que no puede estar con las piernas quietas y se para moviendo. El síndrome Plummer-Vinson, que consta de una triada de la anemia ferropénica, disfagia y la formación de membranas esofágicas que no permiten una adecuada ingesta de alimentos. Y la bituria, que es algo mucho más raro, que consiste básicamente en que la orina, a nosotros al consumir alimentos como la betarraga, va a hacer que la orina se pigmente de un color rojizo en pacientes con anemia ferropénica. Es un signo mucho más raro, pero que también se ha descrito. Y finalmente, en cuanto al diagnóstico, como ya les estaba mencionando al inicio, es una anemia microcítica hipocrómica. Esto quiere decir que tiene tanto el BCM como el HCM de manera disminuidas. Obviamente, la hemoglobina va a estar baja y hay algunos marcadores que nos van a permitir orientarnos hacia una anemia ferropénica. La principal, y la pongo de color rojo, es la ferritina, ¿ok? La ferritina siempre va a estar baja. Entonces, para que entendamos todos estos marcadores que se ven acá, vamos a ver la siguiente imagen. Un poquito recordar el metabolismo del hierro, ¿no? Nosotros sabemos que el hierro puede estar como hierro M o hierro no M, y que de la forma férrica va a pasar a la forma ferrosa. Y la forma ferrosa, la que es 2 más, es la que se va a absorber, ¿no? O el hierro M también se puede absorber con un transportador, ¿verdad? Obviamente aquí ya me estoy saltando la parte de qué alimentos ayudan a absorber mejor el hierro o lo empeoran, eso ya ustedes lo saben. Simplemente acá quiero reforzar la parte de los transportadores que se encuentran dentro del organismo, ¿no? Tenemos acá a la ferritina, que es justamente la molécula que va a almacenar el hierro en los enterocitos y la que va a permitir justamente ser el almacén de todo el hierro disponible del cuerpo humano. Y la molécula que transporta el hierro a los distintos órganos del cuerpo, que vendría a ser la transferrina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que no está consumiendo hierro o que por algún motivo está perdiendo el hierro, los almacenes o las reservas van a estar vacías. Por lo tanto, la ferritina, que es justamente el almacén, va a estar disminuido, ¿verdad? Porque no tenemos hierro. Y la transferrina, que es la molécula que va a transportar el hierro y se va a dirigir a los diferentes tejidos, va a tener también un cambio, ¿verdad? Porque la transferrina lo que busca es poder coger la mayor cantidad de hierro y movilizarla hacia el resto de los tejidos, ¿ok? Hacia el resto de los tejidos. Y de aquí se van a desprender algunos otros conceptos, como el famoso TIBC. ¿Qué es el famoso TIBC? Son los sitios de la transferrina que están disponibles para que se pueda unir el hierro, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a verlo acá. Lo voy a poner en una imagen. Por ejemplo, acá tengo una molécula de transferrina y le estoy poniendo que acá tiene dos sitios de unión al hierro, ¿verdad? Este y este, estos dos, 1 y 2. ¿Cómo van a estar estos sitios? Si yo tengo hierro, estos sitios van a estar ocupados, ¿verdad? Por dos moléculas de hierro. O sea, los sitios van a estar llenos. ¿Cómo estaría en estos casos el TIBC? Estaría vacíos, ¿verdad? Estaría, perdón, disminuido. ¿Por qué? Porque estarían los sitios ocupados. Pero ¿qué pasa si estuvieran vacíos? O sea, si no hubiera hierro. Los sitios estarían libres, ¿no? ¿Y qué es el TIBC? Los sitios disponibles, ¿ya? Los sitios libres, como dice acá. Entonces el TIBC estaría elevado. Entonces, en un paciente con anemia ferropénica, ¿qué es lo que esperarían encontrar? Una ferritina disminuida y un TIBC aumentado, ¿verdad? Esos dos son lo que esperarían ustedes encontrar en una anemia ferropénica. ¿Qué es lo que ven acá? Ferritina disminuida y TIBC aumentado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? La saturación de la transferrina. La saturación de la transferrina es prácticamente algo similar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acá mis dos sitios de unión, hay que hacerle una analogía como si fuera la hemoglobina, ¿verdad? Como si fuera la hemoglobina. ¿Cómo así? ¿Cuándo nosotros decimos que tenemos buena saturación de hemoglobina? Perdón, buena saturación de oxígeno. Cuando la hemoglobina se está uniendo al oxígeno, ¿verdad? Y los sitios están ocupados. Igualmente sucede con la transferrina. Si yo tengo sitios libres, o sea, estos sitios igual vacíos, la saturación va a estar baja, pues. La saturación de la transferrina va a estar baja. Porque estos sitios no se van a unir al hierro, porque no hay hierro. Entonces la saturación de la transferrina estaría baja, ¿verdad? ¿Ya? A eso es lo que quiero llegar. La saturación de la transferrina y el TIBC prácticamente son inversamente proporcionales, porque mientras que el TIBC se eleva,
la saturación de transferrina estaría disminuida. ¿Ya? Quiero que lo interpreten de esa forma. Y finalmente hay otro concepto que son los famosos receptores de transferrina, que de repente lo pueden leer en los libros. ¿Qué son los receptores de transferrina? Prácticamente los lugares donde se van a unir la transferrina en los diferentes órganos. Por ponerles un ejemplo, acá el hígado, ¿no? Si yo tengo un paciente con anemia ferropénica, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Automáticamente va a comenzar a producir más receptores para que el poco hierro que hay en la transferrina pueda llegar, ¿no? Como que va a querer llegar por acá, o sea, como que hay más lugares para que el poco hierro disponible se pueda unir al órgano. Por lo tanto, los receptores de transferrina van a estar también aumentados. ¿Ya? Sé que son varios componentes dentro del metabolismo del hierro, pero por eso lo más importante que quiero que se lleven son estos dos: la disminución de la ferritina y el aumento del TIBC. ¿Ya? Ya les expliqué por qué aumenta el receptor de transferrina, por qué disminuye la saturación transferrina, y los reticulocitos obviamente van a estar disminuidos porque, como les mencioné al inicio, es una anemia arregenerativa. Bien, eso es lo más importante. Ahora veamos otro caso. Tenemos una paciente mujer de 60 años con antecedente de artritis reumatoide, diagnosticado hace un año y que acude a consulta porque hace 2 meses tiene fatiga y decaimiento, ¿no? Un claro síndrome anémico. Hace un mes presenta disnea de esfuerzo y se realiza un hemograma con sospecha de anemia y se tienen los siguientes resultados. Igual unos segundos para que puedan ver y llegar al diagnóstico y luego vemos el caso juntos. Bien, acá el caso vendría a ser una anemia por enfermedad crónica. Y justamente este es uno de los principales diferenciales de una anemia ferropénica. ¿Ya? Por eso es que se los puse acá. Claro, rápidamente vemos que tiene una hemoglobina baja, es una anemia microcítica, hipocrómica, es arregenerativa porque su IPR está bajo. Y si nos damos cuenta, una característica particular es que la ferritina está muy alta, ¿no? Está en 120, o sea, está bien elevada. Y el TIBC está bajo, ¿no? Ya le dije que para una anemia ferropénica, ¿cómo tendría que haber estado? Elevado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso. Entonces acá tenemos un cuadro entre una anemia ferropénica versus una anemia por enfermedad crónica. ¿Ok? Y acá es importante tener en cuenta cómo hacemos la diferencia entre una y otra, porque son muy similares. Si nos damos cuenta en cuanto al BSM y al HSMC, ambos pueden estar bajos. En la anemia por enfermedad crónica puede estar normal, pero si es que está bajo, puede que no sea ferropénica, puede que siga siendo por enfermedad crónica. El hierro sérico en ambos va a estar bajo, o sea, hasta acá ninguna de estas dos características nos ayuda a diferenciar, ¿no? La ferritina, obviamente en ferropénica va a estar baja, pero en anemia por enfermedad crónica tiende a estar normal y alto, ¿ya? Normal y alto. Y ahora vamos a entender por qué, ¿no? En una anemia por enfermedad crónica, vamos a volver a esta imagen de acá. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, una enfermedad de tipo crónica, como lupus o artritis reumatoide, tiende a causar inflamación en el cuerpo. Y al causar inflamación en el cuerpo, tienden a elevarse los reactantes de fase aguda, ¿no? Los reactantes inflamatorios. ¿Qué reactantes inflamatorios tenemos en el metabolismo del hierro? A la ferritina y a la hepcidina. La ferritina se va a comenzar a elevar, pero no es que se eleve porque hay mucho hierro. Se eleva porque justamente está siendo producido o inducido por la inflamación. ¿Y cuál es el otro que se va a elevar? La hepcidina. La hepcidina se produce en el hígado y también es un reactante inflamatorio que se va a elevar. Lo curioso de la hepcidina es que la hepcidina, si se dan cuenta, miren lo que hace. Inhibe un canal. ¿Qué canal está inhibiendo? El canal de la ferroportina. Prácticamente lo anula. Y al anularlo, ¿qué es lo que va a causar? Que el hierro que estaba acumulado ya no pueda salir y se quede todo en el intestino. ¿Verdad? Todo se quede en el intestino. ¿Sí o no? Porque ya no va a poder ser utilizado. Es por eso que causa en pacientes con enfermedad crónica anemia. No es porque no haya hierro, sino es porque el hierro se ha quedado prácticamente atrapado. ¿Ya? Es por eso que la ferritina en una enfermedad crónica puede estar elevado, ¿no? Y el TIBC es lo que nos va a ayudar a diferenciar uno y otro, porque normalmente en la ferropénica tiende a estar alto, ¿no? En cambio en la enfermedad crónica va a tender a estar disminuido. La saturación transferrina no nos ayuda y los reticulocitos tampoco, porque son ambos anemias arregenerativas. Entonces principalmente nos vamos a guiar de estos dos puntos, ¿no? De la ferritina y del TIBC. Eso nos va a poder un poco orientar a si es una anemia por ferropénica o por enfermedad crónica. ¿Ok? No se olviden que la hepcidina inhibe la liberación de hierro en los enterocitos y consideren que la ferritina en contexto de una enfermedad inflamatoria, para considerar la ferropénica, debería estar menos de 100. ¿Ya? Normalmente es menos de 20, ¿no? Cuando es menos de 20 decimos nosotros que ya es ferropénica.
pero en una anemia por enfermedad crónica tiende a aumentarse. Entonces, si en una anemia por enfermedad crónica tenemos menos de 100, puede que tengamos una coexistencia de ambos, tanto de ferropénica como por enfermedad crónica, porque puede haber esa combinación, ¿no? Que tengamos de ambos. Listo. Pero acá no, ¿no? Acá la ferritina estaba elevada, o sea, no había forma para que, para que sea ferropénica. Y el TBC, ¿cómo estaba? Bajo, o sea, por ningún lado. Sí, acá era enfermedad crónica. ¿Ya? Espero me hayan entendido esta parte porque siempre es motivo de pregunta. ¿Cómo diferencio ferropénica de enfermedad crónica? Vamos ahora sí terminando las partes de las microcíticas. Tenemos a un paciente varón de 15 años, un paciente joven, que acude junto a sus padres a un chequeo con el médico porque estaba un poquito cansado. Se hizo unos análisis y se observaron los siguientes resultados. Igual pueden pausar el video y decirme sus respuestas. Bien, la clave acá vendría a ser una talasemia, ya que de repente no es tan común, pero en los exámenes sí se suele preguntar. Acá si nos damos cuenta, igual está en rango de anemia, es microcítica, hipocrómica, tiene acá un aumento de los eritrocitos, está en 6 millones, cuando el valor normal debería ser hasta 5, y es una anemia regenerativa. Hasta el momento habíamos visto dos anemias que eran arregenerativas, pero en el caso de una talasemia es una anemia regenerativa, porque estamos viendo que el IPR está en 3, o sea, está elevada. Y además hay otro marcador que es el LDH, ¿no? La lactato deshidrogenasa, que también está elevado. Y miren, acá también nos han dado, ¿qué nos han dado? El famoso frotis. Por eso le dije que los frotis eran importantes. En este caso, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver unas células que se llama target cells o células diana, que ahora lo vamos a detallar. Entonces, la talasemia es una hemoglobinopatía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una alteración en la síntesis de las cadenas alfa o beta de hemoglobina. Por bioquímica sabemos que la hemoglobina se compone de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Si hay una alteración en la síntesis de una u otra, va a salir la talasemia, ¿no? Y como la fisiopatología es esa, ¿no? Que las cadenas de globina alfa o beta se alteran y eso va a causar una destrucción de los glóbulos rojos. Por lo tanto, si es que tuviéramos una u otra deficiente, vamos a tener dos subgrupos, ¿verdad? La alfa talasemia y la beta talasemia. Acá solo le voy a hacer una descripción general, porque la alfa talasemia se puede dividir a su vez en varios subgrupos, la alfa talasemia menor, mayor, por hemoglobina H y hemoglobina de Bart. Y la beta talasemia igual, ¿no? Se divide en menor y mayor. Solo tener en cuenta que los pacientes que desarrollan talasemia y viven, por lo general tienen un rasgo menor de talasemia, ¿no? Un rasgo menor, ya sea de alfa o beta, sobre todo de beta, ¿no? Beta talasemia, que es la más común. Si por algún motivo el paciente tiene una talasemia mayor, por lo general se asocia a una alta mortalidad y el paciente no llega a sobrevivir muchos años de vida, ¿no? Fallece al nacimiento o una semana después. Solo por mencionar algunas características particulares. Probablemente el paciente haya tenido una beta talasemia menor. Entonces vamos a ver el diagnóstico. Nosotros ya tenemos un paciente joven, porque por lo general ese es el grupo etario. Tenemos que tener una anemia microcítica, hipocrómica. ¿Y qué más vamos a encontrar en los laboratorios? Esto ya se los expliqué. Obviamente bajo la hemoglobina, el hematocrito. Hay una característica particular, y es que este tipo de anemia te aumenta el número de eritrocitos. O sea, el volumen de los glóbulos rojos, ¿qué tantos hay? Está aumentado, ¿no? Como en este caso, que había una eritrocitemia. A pesar de tener baja la hemoglobina, sus eritrocitos están elevados. Esa disociación es característica de la talasemia. La LDH está aumentado. ¿Qué quiere decir LDH? Lactato deshidrogenasa. Es una molécula que está presente dentro de las células, dentro del metabolismo, para poder generar energía para el glóbulo rojo. Si hay una destrucción de los glóbulos rojos, esta molécula se va a liberar al citoplasma y sus concentraciones séricas van a tender a aumentar. ¿Ya? Entonces, como bien, en la fisiopatología se destruyen los glóbulos rojos por estas cadenas deficientes, entonces la LDH automáticamente va a comenzar a aumentar, ¿no? ¿Cómo se llama la destrucción de los glóbulos rojos? Se llama hemólisis, que lo vamos a ver más adelante con las hemolíticas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar un aumento de bilirrubinas, porque ahora vamos a ir explicando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemoglobina, cuando sale al plasma, o al citoplasma, perdón, al plasma de la sangre, va a comenzar a metabolizarse, ¿no? En biliverdina y luego se va a volver bilirrubina, ¿no? Que es como que su producto o su metabolito, ¿no? En bilirrubinas.
Si hay un aumento de la lisis de las células, va a aumentar la hemoglobina en plasma y por lo tanto va a aumentar la bilirrubina, que sería a predominio indirecto, ¿no? Porque todavía no ha llegado al hígado para conjugarse. Como sigue todavía en el plasma, es a predominio indirecto. Y acá a la médula ósea no le falta prácticamente ningún sustrato. Tiene hierro, tiene B9, tiene B12, o sea, prácticamente tienen todos los sustratos. Por lo tanto, la médula ósea, si ve una pérdida de sangre, va a comenzar a producir eritrocitos, o sea, es una anemia regenerativa. Con todas esas características, podemos decir con firmeza que el caso era una anemia, ¿no? Y finalmente, si pedimos un frotis, ya para estar totalmente seguros, tenemos acá las famosas células diana o target cells, que lo pueden ustedes hacer una analogía, ¿no? Con la escarapela de los símbolos patrios. Claramente tenemos un borde, luego hay una perilosidez, o sea, hay una zona periférica que es radio, o sea, que está más pálida, y luego tenemos otro borde más externo que vuelve a estar de color rojo, ¿no? Células diana, target cells. Pero no obstante, si nosotros queremos hacer el diagnóstico definitivo y decir al paciente, señor, usted tiene talasemia, eso lo vamos a hacer con una electroforesis, que es justamente ver un montón de hemoglobinas y ver qué cantidad de hemoglobinas tiene el paciente. Nosotros en el cuerpo humano tenemos hemoglobina por lo general, las normales, ¿no? La A1. Si nosotros vemos una hemoglobina A2 o una hemoglobina fetal, que son hemoglobinas que no son comunes en los pacientes, o en la población en general, ya podemos con eso dar el diagnóstico de talasemia. ¿Listo? Pero esto es a grandes rasgos porque cada talasemia tiene adicionalmente su propia electroforesis. ¿Ya? Bien. Listo, hemos acabado con las microcíticas, ahora vamos a seguir con las normocíticas. ¿Listo? Con las normocíticas vamos a ver, como se podrán dar cuenta, un gran grupo, entonces solo vamos a ver las más importantes. Tenemos acá una paciente mujer de 28 años que tiene el diagnóstico de lupus y está en tratamiento irregular. Acude a consulta porque ha tenido fatiga y además ictericia, o sea que se ha puesto de color amarilla. Y se tienen los siguientes exámenes de laboratorio y el frotis, ¿no? Entonces, con todos esos datos, ¿qué diagnóstico plantean? Bien, acá la clave es una anemia hemolítica autoinmune. Y acá vamos a empezar a tallar otros conceptos, como el famoso test de Coombs, ¿ya? El famoso test de Coombs. Obviamente es una anemia con la hemoglobina baja, 8.5, pero es una anemia, si se dan cuenta, normocítica, normocrómica, ¿no? Estamos ya dentro de ese grupo. Los reticulocitos, obviamente, están aumentados y la LH también está aumentada, ¿no? Y el test de Coombs positivo. ¿Y qué podemos ver en el frotis? Esta célula de acá, ¿no? Que es el famoso esferocito. Ahora vamos a detallar el tema. Entonces, uno de los conceptos o uno de los temas más importantes de las anemias normocíticas es este, la anemia hemolítica autoinmune o como sus siglas AHA. Causas, hay muchas en verdad. Puede ser el antecedente de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus, la diabetes mellitus tipo 1, cualquier enfermedad autoinmune. Leucemias, o sea, cáncer, linfomas, cáncer, infecciones como el Epstein-Barr, que se asocia claramente a anemia hemolítica autoinmune, o el micoplasma, que siempre te ponen el caso típico de una neumonía por micoplasma, que se complica con una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Siempre entonces tengan en cuenta eso. O si han descartado todas las otras causas previas, idiopática. ¿Cuál es la fisiopatología? Se forman anticuerpos contra los glóbulos rojos, y esto aumenta la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cómo se llamaba esto? Les había dicho hemólisis, ¿verdad? Comienza a haber una hemólisis de la sangre. Y pueden ser los anticuerpos de dos grupos, IgM o IgG, ¿no? ¿Qué significa IgM? Anticuerpos fríos y IgG, anticuerpos calientes. ¿Qué quiere decir el término fríos o calientes? Que los fríos por lo generalmente tienden a actuar a temperaturas bajas, ¿no? Por lo general la enfermedad por micoplasma se asocia a anticuerpos fríos, ¿no? Crioglutininas. Y calientes a temperatura ambiente. ¿Ya? No voy a detallar tanto porque es un tema aparte, el tema de anemia hemolítica autoinmune, pero como manera o como concepto general tengan presente eso. Igual la clínica, síndrome anémico, pero como hay una hemólisis muy marcada, porque claramente es una anemia hemolítica, porque está inclusive en el nombre, vas a encontrar una característica vital, tangencial, primordial, que es la ictericia. El paciente va a estar amarillo, ¿ya? Entonces tengan siempre presente eso. Y adicionalmente va a haber una esplenomegalia, ¿no? ¿Por qué una esplenomegalia? Porque ustedes saben que en el vaso
se recambian los eritrocitos. Entonces todos los eritrocitos defectuosos o que están marcados por anticuerpos van a llegar al vaso y se van a destruir. Y como hay tantos glóbulos rojos que están destruyéndose, el vaso va a aumentar, ¿no?, de tamaño, para querer romper o destruir todos esos glóbulos defectuosos. Esplenomegalia. El diagnóstico obviamente es una anemia normocítica, hemoglobina baja, la lactato está elevada, lo que ya habíamos explicado, bilirrubinas indirectas aumentadas, ya lo habíamos explicado. Es una anemia regenerativa porque todos sus sustratos están presentes. Y la aptoglobina también es otra molécula que no les había mencionado antes, pero es que justamente esta molécula es la que se va a unir a la hemoglobina. ¿Cómo así? La hemoglobina va a estar presente en la sangre, en el glóbulo rojo, ¿verdad? Si la hemoglobina sale al plasma y va a estar libre, no puede estar libre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a unir a otra molécula. ¿A qué otra molécula se va a unir? A la famosa aptoglobina, ¿no? A la aptoglobina. Al unirse a la aptoglobina, como ya se va a unir, sus niveles séricos van a disminuir. A medida que haya más hemólisis, va a haber más disminución de aptoglobina. Ya prácticamente es una proteína fijadora de hemoglobina. Ya por eso es que disminuye, es inversamente proporcional a la LDH y a la bilirrubina indirecta. Listo. El test de Coombs es una prueba que evalúa justamente, no la hemólisis, ¿ya? La hemólisis no, que evalúa la autoinmunidad. Lo que evalúa el test de Coombs es la autoinmunidad. Tengan siempre presente eso, para ver si es autoinmune. Si nosotros tenemos una patología que sale Coombs positivo, te quiere decir que hay un componente de autoinmunidad. Hay anticuerpos que están generando daño contra células de nuestro cuerpo. Autoinmunidad. Ya prueba de Coombs positiva. Obviamente la prueba de Coombs puede ser, como podrán ver, anti-IgG+, que es para anticuerpos calientes, o IgG- y C3d+, que es para anticuerpos fríos. Ya que esto es un poco ya más específico de cada uno, no voy a entrar tanto en detalle en eso. Y finalmente el frotis de sangre periférica, que vamos a ver los esferocitos, ¿no? Que son este grupo de acá de células que están claramente bien redondas y que no tienen un halo pálido central, ¿no? Prácticamente están todo de color rojo. Si se dan cuenta, los esferocitos se pueden encontrar en esta patología, pero no son específicos, porque también se pueden encontrar en otra patología como la esferocitosis hereditaria, ¿no? Entonces, de nuevo, una vez más mencionarles el concepto. El frotis te puede orientar hacia una etiología, pero no es diagnóstico, porque más de una morfología puede estar presente en diferentes enfermedades. ¿Ya? Tengan presente eso. Entonces vamos a ir ahora con otro caso. Tenemos un paciente varón de 15 años, de ascendencia afroamericana, y no tiene antecedentes de importancia y va a emergencia, o bueno, acude a emergencias en Cerro de Pasco, porque tiene un dolor torácico de manera súbita. Este caso es interesante. Refieren que ese mismo día habían llegado de viaje desde Lima. Le hicieron sus exámenes para ver por qué tenía eso clínica y a ver, ¿cuál es el diagnóstico acá? Bien, acá el diagnóstico justamente es lo que ustedes estaban mencionando. La famosa anemia falciforme, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, acá es un caso bien particular y para que nunca se olviden cómo se presenta una anemia falciforme, ¿no? Acá tienen en el frotis los famosos drepanocitos o células en forma de oso. ¿Ya? Ahora vamos a explicar por qué. La anemia falciforme se diferencia un poco del resto porque tiene sus propias características clínicas. Entonces, lo cardinal para entender esta patología es entender su fisiopatología. ¿Ya? Entonces, a nivel de las causas, ¿por qué se origina esta anemia falciforme? Bueno, básicamente porque hay un cambio de aminoácidos. El glutamato se va a cambiar por valina. Cuando sucede eso, hay un reemplazo de la hemoglobina A, que es la normal, por la hemoglobina S, ¿no? Que es la hemoglobina alterada en un paciente con anemia falciforme. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que va a pasar? La hemoglobina S desoxigenada es poco soluble y esto va a polimerizar y generar crisis vasoclusivas. Ok, vamos a explicarlo de otro modo. Vamos a explicarlo con pantalla blanca para que me entiendan. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ponerlo pantalla en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Para que me entiendan. Tenemos acá, voy a dibujar un torrente sanguíneo, ¿no? Tenemos acá un vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos acá nuestras células, ¿no? Nuestras células en forma de os, ¿no? Que son las células que están presentes en la anemia falciforme. ¿Qué es lo que pasa? Estas células pueden viajar normalmente por la sangre sin ningún problema,
Pero cuando llega a una zona que tiene baja concentración de oxígeno, por ejemplo, viajas a Cerro de Pasco, lo del caso clínico, que está a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, acá por ponerles un ejemplo, 3.500, ¿qué es lo que pasa? Esa zona tiene bajo oxígeno, ¿sí o no? Como tiene bajo oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Estas células son poco solubles y por lo tanto van a empezar a plegarse. O sea, se van a comenzar a juntar. Va a comenzar a juntar acá, se junta con otra, se junta con otra, y así, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en un momento? Si se dan cuenta, están prácticamente obstruyendo el flujo sanguíneo. Ya no va a haber sangre que pueda pasar por ese vaso. ¿Sí o no? Porque el vaso está tan tapado de células que están polimerizadas que lo que va a pasar es que el órgano que se esté perfundiendo en ese momento va a comenzar a infartarse. Pongámosle un ejemplo, ¿no? ¿Qué órgano es este? Sería un pulmón, ¿no? ¿Qué va a pasar con el pulmón? Va a comenzar a infartarse y el paciente va a empezar a presentar un dolor torácico, que era prácticamente lo que estábamos viendo en el caso. Pero no puede solo suceder con el pulmón, puede suceder con cualquier órgano prácticamente, con el corazón, con un infarto, con el riñón, una falla renal, o sea, con cualquier órgano, ¿ya? Importante que tengan siempre en cuenta eso, ¿ya? La fisiopatología de la anemia falciforme. Es por eso que un paciente que está en el llano, a 0 metros sobre el nivel del mar, de repente no tiene síntomas, está viviendo su vida normal, está sano, no hay ningún problema, está viviendo tranquilo. Pero viaja a la altura, donde hay menos oxígeno y todos los síntomas se desencadenan, ¿no? Que era como el ejemplo que habíamos visto en el caso clínico. Listo. Espero me hayan entendido. Entonces, y eso va a ocasionar la destrucción de glóbulos rojos adicionalmente, ¿no? Entonces, como ven acá, esta línea que está de color verde, ¿no? Se suele desencadenar la crisis ante un evento hipóxico, o sea que tenga bajo oxígeno. Como obviamente va a causar un síndrome anémico, y obviamente como hay hemólisis hay ictericia, también hay esplenomegalia, ya le he explicado eso, y algunas características en particular, ¿no? La dactilitis, que los dedos se hinchan y se ponen como una salchicha, infarto del vaso, un síndrome torácico agudo, o sea, duele el pecho porque se está infartando, hay una isquemia del pulmón, una falla renal, y así puedo mencionar otros órganos también. ¿Ok? Y finalmente, en cuanto al diagnóstico, es una anemia normocítica, hemoglobina baja, LDH aumentado, bilirrubina indirecta aumentada, es regenerativa porque no falta ningún sustrato, la aptoglobina está baja. Igual que todas las hemólisis, ¿no? Entonces estamos viendo que el patrón general de hemólisis, ¿cuál es? Aumenta el LDH, aumenta la bilirrubina indirecta, aumentan los reticulocitos y disminuye la aptoglobina. Ese patrón prácticamente va a ser uniforme en todas las anemias hemolíticas que ustedes vean. De allí ustedes tienen que diferenciar la hemólisis por qué es, ¿no? ¿Cuál es la causa de la hemólisis? En la electroforesis, como va a haber una hemoglobina nueva que es la S, justamente la electroforesis te sirve para ver los tipos de hemoglobina que hay. Van a identificar esta hemoglobina S y con eso van a llegar al diagnóstico. Y en el frotis, como hay ese cambio de aminoácidos, la morfología va a cambiar. Y se van a llamar drepanocitos o en forma de os, ¿no? Lo que ya le estábamos mencionando. Acá, ¿no? Igualito. Y listo. Esos son como que las dos causas de hemólisis más importantes que tienen que conocer, pero no son las únicas. Entonces acá les he puesto dos mini casos para que ustedes puedan ver cómo también se pueden presentar las anemias normocíticas. Por ejemplo, tenemos un paciente varón de 20 años que acude porque ha presentado hematuria, que es sangre en la orina, y hoy día anuria, o sea, prácticamente no orinado. Está probablemente con una falla renal. Y dice que como antecedente de importancia ha tenido un cuadro de diarrea hace una semana, ¿no? Y se tiene el hemograma. Anemia normocítica, es regenerativa y aparte tiene trombocitopenia, o sea, tampoco hay plaquetas. Y la LDH, como se podrán dar cuenta, está por los cielos. Y tenemos en el frotis el siguiente caso o el siguiente imagen, ¿no? Tenemos los famosos esquistocitos. Con todo eso, nosotros podemos llegar al diagnóstico que vendría a ser una anemia hemolítica microangiopática. Dentro de las anemias hemolíticas microangiopáticas, que es un tema muy aparte, tenemos el famoso síndrome urémico hemolítico o el famoso SHU. Entonces se podrán dar cuenta que la hemólisis también se está presentando acá, pero ya es otra etiología. Ese es el SHU. Para explicarles brevemente, ¿no? ¿Qué es el SHU? Es una anemia hemolítica que se origina básicamente porque hay una toxina por una bacteria, que puede ser la Shiga-toxina o la Escherichia coli enterohemorrágica, que pueden invadir el cuerpo por una gastroenteritis, ¿no? Por eso el paciente dijo que tuvo acá una diarrea. El paciente tiene una diarrea por esa bacteria que por mala suerte tenía esa toxina y esa toxina causa que una serie de alteraciones en el endotelio. Daña el endotelio, que es justamente los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Como el endotelio está dañado, las plaquetas se van a activar y se van a formar prácticamente
tapones plaquetarios. Y las plaquetas se van a comenzar a consumir. Por eso vas a tener una plaquetopenia o trombocitopenia. Y cuando la sangre esté pasando por acá, ¿qué es lo que va a pasar? El glóbulo rojo se va a chocar con este tapón, luego con este y con este. Y al chocarse van a destruirse. Por eso es que tienes una anemia. Y prácticamente el glóbulo rojo se va a deformar, va a perder su forma. Y van a tener esta forma de esquistocitos, ¿no? Entonces, toda anemia hemolítica microangiopática tiene siempre esa triada, ¿no? Más o menos que la falla renal, no porque la paciente tiene una falla renal, porque en los capilares del riñón sucede esto, más trombocitopenia porque tiene plaquetas consumidas y además tiene anemia, ¿no? Ustedes ven eso, ya pueden decir que es una anemia hemolítica microangiopática. Y en el contexto del paciente sería un SHU, ¿no? Por la toxina de la diarrea que le ocasionó. Ese es solo un tipo de anemia hemolítica microangiopática. Hay muchas más, pero solo para presentarles el ejemplo, ¿no? Y el otro caso de acá, tenemos una paciente de 15 años, joven también, que tiene fatiga y disnea. ¿Y qué es lo característico de acá? Bueno, también tenía ictericia, pero lo interesante acá era que había ingerido un plato de habas, ¿no? Y por eso lo subrayo inclusive. Y tenía los siguientes resultados. Le hicieron un hemograma, tenía anemia, normocítica, normocrómica, regenerativa y LDH elevada, ¿no? O sea, estaba haciendo hemólisis. ¿Y qué era lo llamativo acá? El frotis. ¿Qué era el frotis? Prácticamente era una célula con una mordida, prácticamente, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? Los famosos bite cells, células mordidas. O los cuerpos de Heinz, que son estas inclusiones citoplasmáticas, que pueden ver acá más pequeñas. También, ¿no? Entonces, ¿qué es todo esto? Es una anemia hemolítica por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también llamado fabismo, ¿no? Que es un caso típico que puede presentarse en pacientes jóvenes que no tienen ningún síntoma, pero que por algún motivo comen, no sé, se exponen a un desencadenante que clásicamente siempre lo ponen en las preguntas, es un plato de habas, ¿no? También puede ser tomar fármacos antimaláricos como la cloroquina. Y al exponerse a ese desencadenante, en un paciente que no tiene esta enzima, si ustedes recuerdan, esta enzima es importante para la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Para bioquímica, para generar lo que vendría a ser el metabolismo y en general para evitar que se formen ROS, ¿verdad? Las especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando un paciente no tiene esta enzima, lo que hacen es exponerse a ese desencadenante y generar todo el cuadro de la anemia, en este caso hemolítica, ¿no? Y ese es otro caso cómo se puede presentar un tipo de anemia hemolítica, para que ustedes puedan observar. Obviamente hay muchos más, pero acá les estoy presentando los más importantes. ¿Qué datos más necesitan saber ustedes sobre anemias hemolíticas? Que pueden ser extra o intravasculares, ¿ya? Extra, ¿qué significa? Que la hemólisis es en otros órganos, como por ejemplo el vaso. Ya un ejemplo, la esferocitosis hereditaria, ¿no? ¿Por qué? Porque los macrófagos se van a encargar de romper a esos glóbulos rojos. E intra, porque se dan en el mismo vaso sanguíneo. Por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Cuando un glóbulo rojo se destruye en el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocasionar un signo, que es la hemoglobinuria. La hemoglobina, como se está perdiendo los vasos sanguíneos van a transportar esa hemoglobina de frente al hígado, al riñón. Y en el riñón se van a eliminar por la orina. Y se va a ver la orina mucho más oscura, ¿no? Mucho más cargada. Así que eso se llama hemoglobinuria, como un rojo oscuro, ¿no? Y adicionalmente, otro dato que de repente no muchas personas saben, es que cuando se deja un paciente con una hemólisis de manera crónica, o sea, de larga data, por muchos años, puede formar cálculos. Porque como se está destruyendo tanta hemoglobina, ¿qué se está formando a la par? Bilirrubina, ¿verdad? Y como está formando bilirrubina, la bilirrubina puede obstruir la vía biliar o puede obstruir la vesícula. Entonces, en esos casos, van a generar un cuadro de colelitiasis, ¿no? O sea, cálculos en la vesícula. Pero no son cálculos por la grasa, como la mayoría de pacientes con una dieta alta en grasas consumen, ¿no? Y se forman la típica señora que come grasa y se le forma un cálculo, ¿no? No, acá no es por grasas, es por hemólisis, ¿ya? Un dato importante. Y finalmente, una anemia normocítica puede volverse una anemia macrocítica megaloblástica. ¿Por qué? Porque como la hemólisis va a estar consumiendo de manera crónica tanta... O sea, la médula ósea, ¿qué es lo que va a hacer? Acá tengo mi hueso, ¿verdad? Mi hueso. Y en un inicio, cuando la hemólisis se comienza a destruir los glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a hacer la médula ósea? La médula ósea va a comenzar a producir reticulocitos, ¿verdad? Produce. Pero ¿qué pasa si esto se perpetúa en el tiempo?
si hay demasiados reticulocitos. Si esto se perpetúa en el tiempo, va a llegar un punto en el que la médula ósea se quede sin sustratos. Ya no va a tener B9 y tampoco va a tener B12, que son prácticamente los sustratos más importantes para la formación de los precursores eritropoyéticos y en general de la sangre. ¿Por qué? Porque ya no van a tener, pues como tanto lo ha gastado, ya no van a tener. Y entonces va a producirse una anemia megaloblástica. O sea, vas a tener dos anemias, normocítica y megaloblástica. Entonces, imagínate, tenemos una anemia hemolítica y aparte tiene reticulocitos bajos. Uno dice, ¿pero qué? Si una anemia hemolítica debe tener los reticulocitos altos, ¿por qué los tiene bajos? Es justamente por este consumo de B9 y B12 prolongado. ¿Ya? Ojo, ténganlo presente eso. Y bien, ya vamos terminando el repaso, para no hacerlo tan largo, vamos a terminar con las anemias macrocíticas. Ya a la cabeza tenemos este caso importante. Un paciente masculino de 45 con antecedente de hipotiroidismo se presenta porque ha estado cansado en el trabajo. Tiene además síntomas neurológicos, parestesias y dolor en el epigastrio, en la boca y el estómago, ¿no? Tiene leuictericia y además tiene un familiar con lupus y otro hermano con diabetes tipo 1. O sea, tiene parientes con enfermedades autoinmunes. Es una anemia macrocítica porque miren, está más de 100. Eso es normal, un poquito elevado, ¿no? El HCM. Es A regenerativa y el LDH también está un poquito elevado. ¿Qué marcan allí? Bien, aquí la clave vendría a ser una anemia por deficiencia de B12. Y ese es otro grupo de patologías que son muy importantes que tienen que conocer, ¿no? Tanto la anemia ferropénica como la anemia por deficiencia de B12. Entonces, la anemia por deficiencia de B12 también. Ustedes llegan al diagnóstico rápido, ¿no? Que es básicamente dosar la B12 y que esté baja. Listo. Lo importante es ver la etiología, ¿no? ¿Por qué está causando una anemia por deficiencia de B12? Es básicamente por una de estas tres causas. Una malabsorción, que la causa más común de malabsorción es esta, ¿no? Una gastritis atrófica autoinmune, ¿ya? ¿Qué es esa gastritis atrófica autoinmune? Que hay anticuerpos que se generan contra las células parietales o contra el factor intrínseco. Ustedes saben que el factor intrínseco es importante para la absorción de vitamina B12. Si no tenemos factor intrínseco o no tenemos células parietales, que es donde se produce dicho factor, la vitamina B12 no se va a absorber y se va a perder. Entonces, esta gastritis atrófica autoinmune, que justamente se presenta en familiares o en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad autoinmune. Por ejemplo, este paciente tenía 45 años y tenía un hipotiroidismo. Probablemente sea de Hashimoto, ¿no? Autoinmune. ¿Qué más te decía la anamnesis? Un hermano con lupus y un hermano con diabetes tipo 1. O sea, más autoinmunidad. Lo más probable es que haya sido una gastritis atrófica autoinmune. Pero no es la única causa. Otras causas menos comunes podría ser una gastrectomía, obviamente que te quiten el estómago y las células parietales, o el ilion, porque ustedes saben que de todo el intestino delgado, en el ilion es justamente donde se absorbe la B12. Entonces tampoco tendrías, o tendrías mejor dicho, una deficiencia si alguna de estas partes se resecan. Y el alcoholismo también, ¿no? No te permite una adecuada absorción. Malnutrición, igual que sea carencial o una demanda incrementada, como habíamos visto en ferropénica. Acá un punto importante porque hay un parásito que es el Diphyllobothrium latum que le gusta la B12. Y si estás infectado con ese parásito, vas a tener una anemia macrocítica. Fisiopatología, la B12 es importante, y acá quiero hacer una aclaración, para la síntesis del ADN. No solo es importante para los glóbulos rojos, es importante para prácticamente cualquier célula del cuerpo humano. Por eso dice acá, disminuye la producción de glóbulos rojos y otras células. O sea, no solo glóbulos rojos, sino también otras células. ¿Ya? Van a tener en la clínica anemia, un poco de ictericia, porque siempre suelen preguntar esto, ¿no? ¿Por qué hay ictericia en la anemia por deficiencia de B12? Porque hay una destrucción en la médula. ¿Ya? Hay una pequeña destrucción intramedular que va a generar un poquito de ictericia. Una aleglositis atrófica, igual que en ferropénica. Y algo que quiero poner acá y resaltarlo. Los síntomas neurológicos. Literalmente afecta a la formación de la mielina. Entonces los síntomas neurológicos se van a ocasionar porque no hay una adecuada B12. ¿Cómo vamos a ver catalogado eso? Una persona con lengua hipersensible, por ejemplo, que tiene un gusto, por ejemplo, muy salado o muy ácido o muy amargo, ¿no? Te dice, qué raro, eso está muy ácido, está muy amargo, está muy salado, pero para ti está normal, ¿no? Entonces una lengua hipersensible. Parestesias, ¿no? Se hormiguean los diferentes miembros. Neuropatía periférica, que puede
que puede catalogarse como una falta en la movilidad, como dolor, incontinencia, ¿no? Puede que le fallen sus esfínteres y se orine o haga deposiciones, una falla en la visión, demencia, inclusive en síntomas neuropsiquiátricos, entre otros. Entonces, cuando tienes un paciente con anemia y además síntomas neurológicos, claramente te indica que es una deficiencia de B12. Ya lo que quiero puntualizar acá es lo siguiente, que la anemia por deficiencia de B9, folato, también te causa macrocitosis, pero no causa síntomas neurológicos. Por eso les digo, síntomas neurológicos para B12, ¿ya? Para B12. Diagnóstico, obviamente van a ver el BCM aumentado, la hemoglobina baja. Pancitopenia, porque ya les dije que la B12 no solo te ayuda en glóbulos rojos, sino en otras células. O sea, vas a tener también disminución de los leucocitos y también disminución de las plaquetas, ¿no? O sea, de las tres series prácticamente. Reticulocitos bajos, porque obviamente es una anemia arregenerativa porque no hay el sustrato. B12 baja y la LDH aumentada por la destrucción intramedular, ¿verdad? Si por algún motivo aún tuvieses la duda de saber si es B12 o B9, puedes usar algunos metabolitos, como el famoso ácido metilmalónico, ¿no? El ácido metilmalónico y la homocisteína. Son dos metabolitos que te van a ayudar a diferenciar uno y otro. La homocisteína se eleva tanto en B9 y B12, así que no te van a ayudar mucho. Pero el ácido metilmalónico sí es más específico para vitamina B12, ¿ok? Entonces, si tú tienes un paciente con ácido metilmalónico elevado, ya te diagnostica deficiencia de vitamina B12, ¿ok? ¿Qué más van a encontrar? Pues pueden encontrar en el frotis de sangre esto que es bien característico. Ustedes saben que los neutrófilos tienen aproximadamente de 3 a 5 segmentos, ¿verdad? De su núcleo. Son núcleos hipersegmentados. Pero si por algún motivo tienen más, como en esta imagen de acá, ¿no? Si se dan cuenta y ustedes cuentan, se van a dar cuenta que acá hay más de 5 segmentos, pueden tener 8 o 9. O sea, cuando tienen neutrófilos hipersegmentados, es una característica clara de deficiencia de B12. Y los anillos de Cabot, que no tengo una imagen acá, pero igual, eso son inclusiones intracitoplasmáticas. Y para ir terminando con el repaso, vamos a ver dos casitos puntuales de anemias macrocíticas. Por ejemplo, tenemos un paciente recién nacido, un mes de vida. Le hacen un hemograma y ven macrocitosis. Pero ¿qué es lo llamativo de acá? Que ven esto. Tienen un pulgar con 3 falanges. Si ustedes ahorita observan su pulgar, se van a dar cuenta que solo tienen dos. Una falange distal y una falange proximal. Pero ¿qué es lo que pasa con esta imagen? Acá tiene una falange distal, una falange media y una falange proximal media distal, ¿no? O sea, prácticamente tiene 3 falanges. Es un pulgar trifalángico. Y aparte ven que tiene eritropenia y aumento de la hemoglobina fetal. Con todo eso, ¿qué pueden ustedes diagnosticar? Es una anemia de Diamond Blackfan, ¿ya? Es un tipo de anemia macrocítica que es rarísima, pero se puede presentar también, ¿ya? Y de repente para los STEPS se lo pueden poner como caso clínico, para que lo tengan presente. Y este otro de acá que sí considero que es más importante que lo sepan, porque es el diagnóstico diferencial importante de la deficiencia de vitamina B12. Es un paciente mayor, con anemia macrocítica igual. Ustedes le dosan la B9 y la B12 y salen normales. Le hacen una aspirada de médula y se ven 10% de blastos, ¿no? Y le hacen un frotis y miren lo que ven en el frotis. Es un neutrófilo, ¿verdad? Yo les dije que el neutrófilo tenía de 3 a 5 segmentos. ¿Acá cuántos segmentos ven? 1, 2. O sea, son neutrófilos hiposegmentados, lo opuesto a la vitamina B12, que son hiper. ¿Cómo se llama eso? Anomalía de Pseudo-Pelger-Wett. ¿Y eso en qué caso se pueden ver junto con la clínica? En un famoso síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico es como una preleucemia, que es básicamente que la médula ósea en pacientes de edad avanzada ya no funciona tan bien. Por lo tanto, van a dejar de producir glóbulos rojos. Y también van a tener células defectuosas, como los neutrófilos, ¿no? O sea, las tres series prácticamente se afectan. Es característico de pacientes mayores. Y si es que, no, si es que esto sigue progresando, va a convertirse en una leucemia, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos de leucemia? Más de 20% de blastos, ¿verdad? ¿Cuántos blastos tenía acá? En el caso, 10%. Todavía no llega al criterio de leucemias, pero está cerca, ¿no? 10% de blastos, ¿no? Entonces, síndrome mielodisplásico, pacientes adultos mayores con anemia macrocítica que tengan B12 normales. Y listo, eso sería todo el repaso. Estas son las referencias bibliográficas que he utilizado.
Espero les haya servido y sido de utilidad. Cualquier duda tienen ustedes mi correo para que puedan escribirme con total libertad. Muchas gracias.